Eh, This meeting is being recorded. para. Admit. Bueno. Son dos. Claro, tengo a alguien esperando acá en el waiting room. ¿Quién es? Tengo a alguien que no puede entrar, no sé cómo hacer. Lo pausé, puta madre. ¿Cómo hago para poner a alguien que no sé por qué lo pausé y no puede entrar? Ah, acá está. Leopoldo Guardia. Listo, ya está. Esperen que tengo gente que sigue entrando, no me puedo concentrar. Ahora sí. Bueno, ahí entró Elisa Gutiérrez. Igual te digo, Elisa, te veo oblicua. Está bueno. ¿Cómo? Claro, estás como la pantalla invertida, como el celular que lo tenés. Sí, es que estoy con el celular porque en la compu no puedo prender la cámara, no sé por qué. No, bueno, Así pero que no bueno, importa, dejalo como estaba, no ahí voy pasa a nada. acomodarlo. Tranquila. Los veo de costado. Ahí está. No, porque, ¿sabes que iba a terminar con tortícolis y yo te veía toda la clase a vos? ¿Ya ahí se acomodó? Ahí se acomodó. Ahí se acomodó. Buenísimo, Bueno, buenísimo. son dos cosas. Por un lado, la ansiedad de Ingrid, que la entiendo, Ingrid, no te preocupes, que es un poco ordenar los temas. Ese es el tema uno, Ari. Y el tema dos es el tema de qué pasa cuando no explicamos y se impacientan porque no explicamos y perdemos tiempo, entre comillas. Bueno, eh, el tema número uno, el temario. Ari, ¿te acuerdas que teníamos una hojita de temas del cuatrimestre pasado? Bueno, la vez pasada, armando el WordPress, me di cuenta que nos faltó eso. Y yo no sé si lo teníamos que haber hecho antes, pero no pudimos. Si no, lo planteamos hoy a la noche un ratito y se los pasamos después. ¿Te parece? O en algún momento. Entonces, Ingrid, ¿estás escuchando? Y No para todos, estaría colaborando con mi ansiedad eso. oíme, vamos. Está bien, tenés razón. Pero escuchá, hay, hay 4 bloques, Ingrid. Que dice que estamos Sí, sí. tranquilos donde Para que Sofía está hablando ahí. pero yo le aviso porque Ahí está, bien, Sofía. ¿Cómo lo ves, eh? Ahora tengo a Lucía hablando. Ahí está. Perdón. No pasa nada. Igual, ¿sabes qué? A mí me gusta saber que hay alguien del otro lado que está haciendo algo. Sí, le estaba hablando al gato que se sube a todos lados, perdón. No pasa nada. No, sí, la verdad que tener clases por internet es un quilombo. Están un poco acá y 95% en otro lado. Bien. Ingrid, son 4 bloques, ¿correcto? Sí. Y vamos a tener un examen cuando terminemos el primer bloque, que es más bien la parte histórica. Yo te diría 4 clases. ¿Está? Ok. Eso sería como lo fundamental en este momento. ¿Está? Son unos cuantos con ansiedad por el temario. Ah, no, bueno, el temario es así. ¿Quieren tomar nota? Yo después les paso clase por clase. ¿Sí? Sí. ¿Qué es cada tema de cada clase? Pero la materia es muy larga en cuanto a los contenidos y son muy pocas clases. ¿Y vieron que les dije que perdemos tiempo? Es una de las mayores críticas que tenemos, la pérdida de tiempo. Ari, cuando termina el curso, le gusta hacer una encuesta. Yo no soy muy fan de la encuesta, pero bueno, la verdad que sirvió para algo. ¿Para qué? Para ratificar nuestra obstinación. Es decir, no vamos a cambiar nada, pero solamente vamos a explicar por qué hacemos algo que no les gusta, que es, dos puntos, comillas, perder tiempo. Cierro comillas. Bien. Son 3 horas imposibles, 3 horas imposibles en el sentido de que no pueden.
no tenemos, no es que no tenemos la capacidad de estar 3 horas absorbiendo conceptos. Es imposible. Lo máximo son 20 minutos y cuando clavan un concepto dentro de esos 20 minutos, ahí como que cabecean como diciendo, esto fue mucho, tengo que anotarlo para un poquito, ¿entienden? Y si tiramos muchas de esas, van cayendo muchas fichas, terminás mal. Entonces hacemos unas pausas que son como relajaciones mentales. Y a eso ustedes lo llaman perder tiempo. Y después la crítica al final del cuatrimestre, ¿cuál es? Muy buenas las clases, profe, pero la verdad que hablan mucho y divagan y se van por las nubes. Bueno, es cierto. Pero viene de la mano de esto, de que son muchos temas, de que es una vez por semana, no 2. Porque si fuesen 2 por semana, tal vez vos podés concentrar algunas cosas en una clase y avanzar en la otra habiendo tenido tiempos de lectura. El tiempo de lectura también es un tiempo de aprehensión de los conceptos, ¿sí? Con una mediación por parte del tiempo que te permite absorberlos, canalizarlos mejor. Es decir, ustedes se ven una serie completa de la historia de Roma, ¿correcto? 2 horas, se la clavan, espectacular. Salen y ¿qué dicen? Ya me sé todo de Roma. ¿Para qué estudiar tanto tiempo si me sé todo de Roma por una serie de 2 horas? A la hora ya se olvidaron todo. El cerebro necesita absorber esa información. Es un músculo el cerebro, ¿no? Y hay que ir como elastizándolo, ¿entienden? Le metés todo de golpe, sale de golpe. Eso hace que no podamos dar tantos temas. Bien, en ese recorte tenemos 4 bloques. El primero, que es de teoría e historia, y después de eso hacemos un pequeño examen. ¿Sí? Y después de teoría e historia significa formación del constitucionalismo, poder constituyente, que algo vieron con Lucas. Algo. Y, ¿cómo se dice? Y jerarquía de las normas. Hasta ahí. Esos son los primeros temas a partir de los cuales tenemos un examen. ¿Está bien? Básicamente, si le tenemos que poner un título es ¿por qué el constitucionalismo? Ese sería como, digamos, no sé si el disparador, pero la pregunta que intentamos de alguna manera responder. ¿Ok? Y después de eso, y eso más o menos organícense para de acá 4 clases, así que usa un mes. ¿Ok? Vamos viendo en el devenir de las clases cómo vamos desarrollando los temas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos con un curso a distancia y no sé en qué anda cada uno, cada una, cada une. Voy a pasar de pantalla, a ver. Estoy en la pantalla 2 ahora. Hasta la pantalla 2 a la mitad hay gente, después ya no. A partir de Eliana, no, ahí está Eliana. Después ya no. A partir de Agustín Nahuel ya no tengo más pantallas. No sé. ¿Estarán, no estarán? No lo sé. Pero bueno, tengo a Estefanía, Florencia, Martu, Florencia, Nayara, Flor, Nadia, Santiago, Selene, bueno, Selene, Lucila, estoy leyendo, Emily, Sofía. Vieron que las abogadas, en el futuro son todas abogadas, eso está más que claro, porque todas mujeres. Está bien que sea así. Espero que sea un mundo mejor. Me distraje. No. Estaba con los temas, perdón. No, y después de estos temas, no sé qué estaba diciendo. Pero, esto que vamos viendo, ¿Por porque qué el como es un curso. constitucionalismo? ¿Cómo? ¿Por qué el constitucionalismo? Esa Sí, es la perdón, pregunta gracias, Ari. central. Entonces,
según si nosotros llegamos a desarrollar más o menos este ideario, un ideario, vamos a poner, no hay respuestas precisas, no se vuelvan locos pensando que... acá alguien me dice que tiene la almohada marcada. Bueno, escúchame, no es excusa, pero está bien, vale igual. El que me manda por chat, es la mejor excusa de por qué no pone la cámara, sí, Está justificado. está justificado, solo sola una. Bueno, cuando más o menos advertimos que ese ideario está más o menos como para laburar, para responder, vamos con el examen. Le calculamos 4 clases, si no, ¿hasta dónde llegamos? A partir de ahí, dolor de cabeza, muy bueno. A partir de ahí, igual es muy básico dolor de cabeza, pero está bien. Venimos con... No, dice que está al revés. ¿Cómo al revés? Dice que está al revés. De cabeza. Ah, está de cabeza. Ah, está re loca, está de cabeza. Bueno, oíme. Sigo. Después de ahí viene producción de normas. Y es importante que ustedes sepan esto, es importante que sepan esto. No vamos a estudiar título, ¿no? Los poderes. Hagan atención a esto, por favor. No vamos a estudiar los poderes como si en una clase nos toca estudiar poder ejecutivo. No hay una clase que se llama poder ejecutivo, ¿está? No hay. Porque nosotros no entendemos. Básicamente, ya esto es parte del temario, ¿no? Lo que vamos trabajando es la noción de poder a lo largo de todo el curso. La Constitución está en la esfera del ejercicio de poder. Digamos, si tenemos que ubicar a la Constitución dentro de un contexto de temas filosóficos, es el poder, claramente. No estoy diciendo la Constitución regula el ejercicio, la Constitución no sirve para nada, sirve para mucho, es ordenadora, no es ordenadora, son relaciones de fuerza, no lo son, pero está en ese ámbito. Bien, nosotros, a partir de esto que estoy diciendo, tenemos que pensar que tenemos que desarrollar la noción de poder y el ejercicio de poder y ver cómo la Constitución se acopla al ejercicio de alguna manera. ¿De qué manera? La producción de normas tiene que ver con el ejercicio de poder y la producción de normas no es un hecho social en el cual solo hay una persona institucionalmente representada que tiene las atribuciones y las competencias. La producción de normas es el producto de un montón de relaciones de fuerza que se atraviesan. ¿Correcto? Entonces, si nosotros decimos, bueno, hoy Poder Legislativo y dentro del Poder Legislativo la producción de leyes, sería como dar una mirada, no sé si sesgada, porque todo lo que vamos a decir es sesgado, pero incompleta en cuanto a todas las dimensiones que le podemos agregar a esa variable. En la producción de leyes participan todos los poderes, y por poderes no me refiero solamente, escuchen esto, es importante, aparece todo el curso, por poderes no decimos los que están institucionalmente representados. Por poderes hablamos de influencias en la sanción de la ley. Alguien tiene la firma, pero alguien tiene la capacidad de lobby, ¿entienden? Alguien puede reagruparse de tal o cual forma, alguien no tiene ninguna capacidad de nada y por lo tanto nunca sus pretensiones, sus miradas van a aparecer en el Congreso. Hay temas que se tratan y hay temas que no se tratan. Y lo más difícil de explicar no es lo que se trata, lo más difícil de explicar es lo que no se trata. Sigo. En producción de normas, entonces tenemos todo tipo de normas. Una norma es desde la Constitución,
Alguien dice que apaguen los micrófonos porque no se me escucha. Profe, hay un micrófono abierto. A ver, yo lo detecto, esperen. Voy a jugar al detective. No, no. No. Y si no puedo apagar todos los micrófonos yo, ¿no? Ahí Juan Ignacio, para ese, porque ahí Juan Ignacio dice que se repite 2 veces lo que decís. Debe haber, a ver si alguien tiene un micrófono abierto y está haciendo un loop ahí. ¿A Creo todos que les es pasa Luciano eso, Vera. Ignacio? Luciano Lucas Vera. también tiene el micrófono. Para, Luciano, ahí está, ahí está. Vamos a jugar al macartismo. Ya apagué a Luciano Vera, ¿quién más? A ver. ¿Alguien más? ¿Me escuchan bien ahí? Bien, bien. Entonces, estaba diciendo, ¿cómo esto te distrae? A ver, estaba diciendo que eso, normas son todas, desde la Constitución, pasando por los tratados, continuando con las leyes, y por supuesto con todas las reglamentaciones de lo que ustedes conocen genéricamente como Poder Ejecutivo, pero que vamos a llamarlo con la A mayúscula, la administración o el gobierno, ¿sí? Donde básicamente tenemos que hacer todo el foco y toda la atención, porque la relación de fuerzas, las tensiones, se juegan todas en la administración, que es el 99% de lo que pasa. ¿Ok? Bueno, nosotros vamos a ir trabajando, como es un curso de constitucional, cada una de estas tipos de normativas en la que un montón de actores están involucrados en la formación de cada una de ellas. Entonces, ¿por qué no vemos los poderes? Porque nosotros vemos las normas y a partir de las normas vamos viendo quiénes están involucrados y bajo qué modalidad. Y ahí aparece siempre lo judicial, aparecen actores informales pero de mucho peso, y aparecen los actores formalmente instituidos, que son los que llamamos los representantes del poder, ¿sí? Y eso también genera como... ahí habla Natalí, pero las intervenciones que tienen que ver con lo que... Escúchenme, las intervenciones que tienen que ver con lo que estoy diciendo, levanten la mano y yo les doy la palabra y lo dicen, porque si no, no las voy a leer, y si las tengo que leer me distraigo y pierdo el hilo. Y a mí me gusta que participen, así que prefiero que levanten la mano y yo corto lo que estoy diciendo y les dejo hablar. Y me lo dicen, ¿está bien? Sin ningún problema, todo lo contrario. Y bueno, no sé qué estaba diciendo. Que es importante también que ustedes diferencien entre el ejercicio de poder, por un lado, anoten, no sé dónde no están anotando, con sus mentes, el ejercicio de poder y la representación del poder. No es lo mismo. El poder se ejerce en un lugar y es representado bajo otras modalidades. Pero en el medio, entre el ejercicio y la representación, hay un bache gigante, que es lo que mayor conflictividad causa. Porque como la representación no es el verdadero ejercicio, tenemos desacoples. En realidad, incluso podríamos pensar que toda la discusión política tiene como base de fondo esta problemática. Bueno, lo vamos a ir desarrollando. Bueno, y una vez que desarrollamos todos los tipos de normativas, acá esto va haciendo clase por clase, empezamos a trabajar en las clases siguientes, sí, los poderes formalmente instituidos, pero no en cuanto a sus atribuciones, porque eso ya lo habremos visto antes, sino solo en la forma de designación y de remoción en el caso de todos y cada uno.
¿Está? Entonces, por ejemplo, tenemos una clase en donde vamos a ver sistemas electorales, porque a partir de ver sistemas electorales podemos entender cuáles son los mecanismos para elegir los cargos representativos democráticos que tenemos. Pero al mismo tiempo, como vamos a ver sistemas electorales para cargos democráticos, ya nosotros ahí tenemos un sesgo muy importante, que es que vamos a ver cargos que tienen designación sin mecanismos democráticos de designación, que es todo lo judicial. Aparece, pero no aparece como democrático, pero aparece y tiene que aparecer, porque tienen un mecanismo de selección, de designación, de remoción. Y la parte final, vamos a decir, del curso, está enteramente dedicada a lo judicial en su fase, o en su rol o en su atribución tal vez más importante, que es el control de constitucionalidad. El control es una herramienta o un mecanismo o una forma en la que los jueces hablan y que normalmente en los cursos de constitucional aparece este tema en la tercera o cuarta clase y nosotros tenemos una mirada distinta que nos hace pensar que lo mejor no es verlo al principio, sino es verlo al final. Y entonces lo vemos al final. Y con el control se articula el último examen. Es decir, este tema de control, de alguna manera, involucra a todos los demás que vamos a ir viendo y pretendemos que el último examen integre todos los demás temas, teniendo como variable principal el mecanismo de control. Yo creo que ahí... Perdón, Sí. perdón, No, hola. tranquila, tranquila. Decime. Sí, porque me había perdido con el tema de que Lucas había mandado varios videos, unos eran de unidad 1 y otros eran de unidad 2. Los videos de unidad 2 que mandó Lucas en un mail, ¿en qué parte de todos los Bueno, textos que está mandando irían? Lucas habló básicamente de poder constituyente y democracia versus república, y le interesa la parte de ingeniería constitucional, que tiene que ver básicamente con la forma de gobierno que tenemos. ¿Dónde iría? Iría en poder constituyente, que es como la primera gran normativa, que es la Constitución finalmente. Es un tema filosófico. Pero al mismo tiempo, a partir de esa conceptualización, ¿qué forma de gobierno tenemos? Forma de gobierno lo empezamos a ver cuando empezamos a advertir cómo son elegidos cada uno de los cargos. Entonces, si tenemos que ver cómo se elige presidente, aparece, por ejemplo, la temática presidencialismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, en realidad, lo que vieron con Lucas es un mix de temas. Y además les digo por qué. Porque la reforma de 1994 reforma todo el texto de la Constitución, ¿sí? Fue la reforma más, tampoco hubo tantas reformas, una de las más importantes, sino la más importante, y como involucró un montón de temas esa reforma, lo que vieron con Lucas es un salpicadito que toca toda la materia en algún punto, porque tenés una discusión filosófica que tiene que ver con si somos un país democrático o republicano, si son lo mismo u otra cosa, si son antinomias convergentes, es decir, que en un punto se encuentran, o son dos conceptos antinómicos que nunca se van a reconciliar, república y democracia. Y a partir de ahí un diseño institucional, porque el diseño institucional refleja filosóficamente qué idea está detrás. Y cuando la Constitución se reformó atendiendo en el espíritu a todos estos aspectos. Entonces, lo que vieron con Lucas entraría en poder constituyente propiamente dicho, pero también en los otros temas, sobre todo en la designación de los cargos. ¿Se entendió lo que dije? Yo, en los cursos, es que el tema cuál es. Hay 1000 formas de abordaje de la materia, miles, la verdad que les digo miles.
Y nuestro estilo no es un estilo, vamos a decir, descomprometido de la realidad. Bah, esa palabra la odio, no quise decir realidad. Eh, no es un estilo descomprometido de nuestras subjetividades. Ahí está, ahí me gustó más. Eh, y, y en los cursos, cuando se ve poder constituyente, aparece la reforma del 94. Y cuando aparece la reforma del 94, se te abre un abanico de temas. Un montón de temas, la mayoría que no están vistos. Entonces, ese curso, esa clase, sería como una especie de la reforma del 94, sería como una especie de introducción a la materia con un salpicadito, ¿me entendés? En donde vas tocando un poquito cada uno de los temas, pero no profundizás ninguno. Y en realidad, cuando nosotros vamos desarrollando el curso, todo el tiempo esa materia está ahí, ese tema que dio Lucas está presente. Está presente en la parte histórica, está presente en la parte de la formación de las constituciones, y está presente en el diseño de las instituciones de gobierno. O sea, que está todo el tiempo. ¿Te respondí? Creo que sí. Sí, gracias. Bueno, bueno, y también, ya que lo dice acá Florencia y tiene sentido decirlo, hay un montón de material. Nosotros dejamos un montón de material y Lucas también dejó un montón de material. Y nosotros sabemos, ciertamente, que no van a ser capaces de leer todo el material. Ya lo sabemos. ¿Por qué? Y porque estamos en el 2022 y no leen una mierda. Vamos a decir la verdad. Está bien, no me le quiero agarrar con todas y con todos. Tal vez algunas acá se la pasan leyendo y la verdad espectacular, pero por estadística son los menos. ¿Y eso qué hace? Eso hace que los profesores empiecen a decir, bueno, les dejamos poco material, perdón, porque igual no leen. No vamos a hacer eso. Yo les dejo el material que para mí deberían leer, y si no leen, una cosa así como que les tiro el valor de ustedes. Háganse cargo si no leen, no es mi problema. Pero además me sentiría como en una falta, de un descompromiso, si yo digo, no les dejo el material porque no lo van a leer. Y las preguntas más lindas, ¿saben cuáles son? Cuando alguien me llama en la mitad de la semana y me dice, profe, la página 24 del texto tal está ilegible. Yo sé que hay páginas ilegibles, pero si nadie me lo dice, significa que no están leyendo. Cada tanto alguien me lo dice. Hay muchas trampas ahí en la bibliografía. Bueno, no me pregunten, y a Ari tampoco le pregunten, esto hay que leerlo porque es como una ofensa. Es como decirle al artista, mira, te aplaudo, y sí, aplaudime. No le pregunten a los docentes si esto hay que leerlo. Algunos, yo me quedé ciega. Pobre. Bueno, pero ahí me preguntan las cosas que no pueden leer y yo las mando un poco mejor. O si me preguntan de algún contenido, les digo. En mi caso trabajo, ojalá pudiera. No, ese es un buen tema, el tema de mi caso trabajo. Todos acá, lamentablemente, somos alumnas y trabajadoras al mismo tiempo. Y yo que estuve 2 años afuera, en otro país, viendo cómo era, el que es docente y el que es estudiante a tiempo completo, los dos. Las dos. Entonces, claro, no tenés excusas. Si tenés que estudiar, si sos docente. Y acá todos hacemos de cuenta que somos docentes y todos hacemos de cuenta que somos estudiantes, pero todas tenemos que ir a trabajar y todas, yo también, y Ari también, y nadie vive de esto. Y bueno, lo que pienso de esto es una tremenda cagada, pero eso no significa que no le voy a dar los temas. Porque sinceramente sería espectacular estar divagando con esto. Ahora bien, agradezcamos que podamos estar a esta hora acá haciendo esto, porque la mayoría el 99% del país no puede estar haciendo esto. Bueno, ¿hasta ahí está con todo esto? Creo que esto era importante. ¿Preguntas hasta acá?
No. Ok, lo último que Yo digo tengo es- una. Dale. Hago una consulta. ¿Cuáles serían los pilares así fundamentales de lo que tendríamos que haber entendido la clase pasada? ¿Cuál? Porque la verdad es que yo perdí un poquito porque hubo como unas discusiones ideológicas y la verdad No, me no importa, ofuscó. lee el material, pero si no, no avanzo, no avanzo. Ok, dale. En todo caso, después que leas, Ingrid, me preguntás aparte en la semana y te digo, ¿está bien? Pero así yo puedo No, avanzar. sí, sí, o sea, mi confusión estaba ahí porque había leído todos los textos, los No, dejé, es lo lo que había le contestaba, mandado. es lo que le contestaba a Florencia, porque ahí vieron Reforma del 94 y División Ah, ok. Institucional y República versus Democracia. Esos son los grandes pilares del Ok, temario. ok, ¿Sí? listo, perfecto. Lo que pasa es que igual, vuelvo a insistirlo, la reforma aparece en todo el recorrido de la materia, entonces es como que volvemos sobre cada uno de los puntos, ¿está? Sí, la clase después, esto, lo último, la clase está grabada. La dividimos en dos la clase. A las 10 sigue Ari. Hay que Ari levanta la mano. Hola, soy Ariel. Por la duda, porque hay 72 participantes. Y, y bueno, sigue Ari, pero las clases, alguien me preguntó antes de mandar el chat si se graban. Ya les dije que sí. No es que inmediatamente la ponemos en YouTube, pero al rato, en algún momento, en la semana, el fin de semana, la ponemos disponible. Y vieron que armé un espacio de WordPress que les mandé en la semana. Ahí mismo dejamos las clases colgadas con el link. ¿Está bien? O sea que técnicamente en ese muro estaría todo. Y si falta algo, me dicen, profe, ¿puede poner este tema que se dijo, pero no lo pusieron? Y a veces pasa que nos retrasamos con subir las cosas, pero lo vamos haciendo. No hay problema con que nos lo digan, además nos sirve como recordatorio muchas veces. ¿Está? Eh, bueno. Bueno, entonces, todos estos primeros textos que dejamos tienen que ver con lo fundamental. ¿Por qué Constitución si ya había un orden? O lo que tenemos que preguntarnos es qué tipo de orden existía antes de las constituciones y bajo qué modalidades y cuáles son los elementos de ese orden que ya existía y que nos puede hacer pensar hoy para qué una constitución. Es decir, nosotros tomamos la materia desde más o menos del año 1000. ¿Por qué? ¿Por qué desde ese momento? ¿Qué orden había? ¿Qué tipo de orden? ¿Qué tipo de orden tenemos hoy? ¿Y cuáles son los elementos fundamentales de ese orden? ¿Qué dicen a lo que estoy preguntando? ¿Se entiende o avanzo? Tal vez alguien está pensando algo. Nada. O por lo menos las caras hablan. Se entiende, profe, más o menos a lo que va, pero es Difícil. Es ¿qué difícil. tipo de orden había antes del año 1000? No, es así. ¿Por qué el año 1000? Está bien, Lucas, igual te banco porque está bueno que me des el pie. Te agradezco. ¿Por qué el año 1000? Porque ese es el momento en el que dentro de... No es que los procesos históricos mundiales son cíclicos, pero es el momento de la aparición, de alguna manera, de unas capitales importantes, después serán importantes en Europa, que son los antecedentes de los reinos, escuchen, de los reinos que después se van a convertir en los estados. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos hoy textos constitucionales que rigen para estados, ¿cierto? Pero, pero la pregunta es, bueno, ¿cuándo nacen esos estados y por qué esos estados necesitaron una constitución? Entonces, si vamos para atrás, lo que tenemos son capitales
en donde alguien en algún momento declaró esa capital un reino y estableció un tipo de orden. Y eso es lo que se convirtió después en un Estado con constitución. En consecuencia, lo que tendríamos que pensar es que la centralidad de las discusiones giran en torno a esa estructura de poder, que es la que se fue modificando. Quiero decir, hay estructuras de poder que se formaron y sobre las cuales va girando toda la discusión política y filosófica. Antes de la formación de los reinos, bueno, tenemos a Roma, menos 700, 400. Pero Roma se desintegró todo, y después de que se desintegra Roma en el año 400 y pico, se empiezan a aparecer en el territorio pequeñas formaciones territoriales, ¿sí?, de autosubsistencia en cuanto a la producción. Siempre hablamos de Europa Occidental. ¿Por qué? Porque nuestro ideario constitucional tiene origen ahí, en la Europa continental. Nuestros textos, nuestra formación, nuestra dependencia cultural encuentra ahí su origen, ¿correcto? Si no, estaríamos haciendo un curso en otras latitudes, con otras idiosincrasias, con otras miradas. Esta es la mirada nuestra, con sus contradicciones. Más o menos en el año 1000, en Francia, un rey de una dinastía nombra a París su capital. Lo mismo pasa con los normandos en el norte, en Inglaterra, y lo mismo pasa, no sé bien porque no lo tengo claro, en alguna región de España, cerca de Madrid, no sé si es Toledo. Como nosotros, miren, acá vienen las contradicciones, como nuestro ideario es el de la independencia, ¿cierto? Nuestros héroes patrios, nuestros valores, surgen en la independencia. Toda esta raíz genealógica de dinastías no la tenemos en la cabeza. ¿Por qué? Porque no lo estudiamos. Nosotros no estudiamos familias monárquicas, ni casamientos pactados, ni conquistas. ¿Por qué no estudiamos todo eso? Porque arrancamos nuestra formación a partir del siglo XVIII o XIX, ¿sí?, que es la independencia de la monarquía española para la formación de nuestra propia constitución o nuestra propia formación nacional o estatal. ¿Correcto? Pero es muy importante que ustedes sepan que los estados, con sus partes, sus componentes, nacen en los reinos. Y que sus componentes, que son los mismos que tenemos nosotros, aparecen en ese periodo. ¿Cuáles son esos componentes fundamentales? Bueno, hay una estructura que es de subsistencia. La estructura todavía no es de producción capitalista. Es importante que sepan que nuestras constituciones actuales están pensadas para una sociedad capitalista, para un mercado, para la producción de bienes en excedente, para la libre circulación de mercancías, hasta por ahí. Y de las personas, también hasta por ahí. Pero en el momento en que nacen los reinos, la estructura económica es una estructura de producción, de autosubsistencia, en pequeños territorios, no estoy leyendo, perdón, en pequeños territorios que tienen en su formación una clase dirigencial, el rey, ¿correcto?, o algún noble, una clase que es la clase administrativa, no debería llamarlo clase, un funcionariado administrativo, ahora lo desagregamos, y después un conurbano, todos los reinos tienen un conurbano, que son la gente que vive en las afueras de una ciudad que es un reino que está amurallado, que es
la capital linda. ¿Dónde está la iglesia? ¿Sí? Y dentro, me están siguiendo, ¿no? No. Y dentro de ese funcionariado hay dos tipos de funcionarios fundamentales. Uno, los guardianes a cargo de la seguridad y de las fronteras del reino. Y por otro lado, los cobradores de impuestos. ¿Cierto? Son como, yo les diría, dentro de la administración, después hay mucho más. Está la producción ideológica, muy importante, la narrativa del reino. Pero en cuanto a la estructura de sostenimiento es recaudación de tributos y fuerza monopolizada que asegura las fronteras del reino. Son reinos pequeños. Europa continental, eran un montón de pequeños reinos de este estilo o hubo otro tipo de formaciones iguales con otro título. Por ejemplo, como era una sociedad estamental, tenías en un lugar un rey, pero en otro lado tenías otro príncipe, y después tenías un duque, y en otro lugar tenías un archiduque, y por allá había algún conde. Entonces había un montón de castillitos, y cada uno de estos castillitos replicaba la misma fisonomía. ¿Y cómo era la pelea entre las diferentes formaciones? Bueno, eran peleas de tipo familiares, en el cual una familia tiene como vocación tratar de gobernar la mayor cantidad de pequeñas formaciones estatales que existen en el territorio. Entonces, por ejemplo, uno se autodenomina rey en una capital y tiene a su hermano gobernando el reino de al lado, y a su primo en el al lado, y a su tío en el otro que está un poquito más lejano. Y todos juntos forman ¿qué cosa? Una dinastía. Y esta era la forma de pensar, el ejercicio de poder. Yo me imagino que habría cónclaves familiares cada tanto en donde se sentarían y pensarían cómo está el territorio, qué estamos gobernando. Esto se da, profe, cuando tengo un segundo, si puede repetir cómo se compone el funcionariado administrativo. Te lo leí justo, Juan. A ver quién se lo dice. Por Los un lado guardianes los de guardianes y por el Sí. otro los colaboradores de impuestos, que eran los que recaudaban y hacían la recaudación de tributos. Exactamente. Ahí está, Estefanía. Y es importante que sostengan esto, porque miren, la formación de estos estados, es así, estos pequeños reinos son los futuros estados, y el desarrollo que va del 1000 al 1600, es el proceso que nosotros llamamos, pueden tomar nota, Juan, anota, el proceso de formación estatal moderna. ¿Qué es el proceso de formación estatal moderna? El proceso que va llevando de estados medievales a estados modernos tal cual los conocemos hoy. Moderno significa, que es post-revolución francesa, significa estados con monopolio de la fuerza física, con recaudación de tributos constante, con constitución. ¿Cierto? Pero cuando nosotros desagregamos, como bien explicó Estefanía, estas dos funciones, entendemos cuáles son las funciones fundamentales de un Estado, sin las cuales el Estado no existe. Sin recaudación de tributos, ni una fuerza monopolizada, profesionalizada, a cargo de un único ente, no hay Estado. ¿Está? Y esto es desde el inicio. Es decir, no hay Estado sin tributos, no existe. Es importante también que piensen esto. El tema de los tributos es un tema
que todo es filosófico y nos va llevando más para atrás. El tema de los tributos es algo que siempre existió, siempre tributamos. Todo es una cuestión de tributos. Los tributos, antes de que sean al rey o al señor feudal de turno en el lugar donde yo estoy, eran a Dios. Y durante mucho tiempo fueron concomitantes a Dios y a los señores nobles. ¿Por qué? Bueno, porque hay que agradecer. De eso se trataban los tributos, y eso se hacía en las iglesias o en los templos. ¿No es cierto? Ofrendas porque comemos, hay que tributar, hay que agradecer. Y después los tributos van cambiando de alguna manera eh, su propósito. Tributos al Señor para que nos garantice la propiedad y la seguridad. ¿Mm? Entonces, les estaba contando que entre el 1100, 1100 y el 1350, escuchen este periodo, anótenselo, después Ari lo va a profundizar, entre el 1100 y 1350, lo que nosotros tenemos son formaciones estatales de este estilo, pequeñas, con fronteras totalmente endebles, ¿sí? Con producciones de bienes que van desde la autosubsistencia a un pequeño y relativo progreso hacia una economía de mercado. Que va entre 1100 y 1350 cambiando un poco la fisonomía de los territorios. ¿Por qué? Porque con el engrandecimiento de los reinos, a partir de una mayor producción de alimentos, se empieza a desarrollar una economía que ya no es de subsistencia, sino de producción en excedente. ¿Se cortó? Acá alguien me está preguntando si se cortó. No. Aparte no saben lo que me está pasando, me distraigo mucho porque me van llegando WhatsApp. Voy a cerrar el WhatsApp, ¿me aguantan? Ahí está. Listo. Me estaba perturbando. No dejo de distraerme, no saben. Pasan tantas cosas en el mismo tiempo. Agrandecimiento de los reinos, estás ahí. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, cuando los reinos empiezan a agrandar, ¿qué empieza a padecer? ¿Qué significa que empiezan a agrandarse? El reino tiene vocación expansiva. Una vez que consolida su territorio, que es pequeño, quiere agrandar el territorio. Y entonces en el engrandecimiento empieza el proceso de conquistas a los territorios vecinos. Si me preguntan por qué tiene vocación expansiva, la respuesta es que no lo sé. O sea, alguno podría pensar, yo me preguntaría si yo fuese alumno, pero profe, ¿por qué no se quedan como están si están bárbaros? No lo sé. No sé. Pero bueno. Entonces, cuando empiezan a agrandarse, ¿qué necesitan para agrandarse? Necesitan mejorar sus ejércitos. Uno podría pensar que se agrandan solamente por el temor de ser invadidos por otros, por la desconfianza. Podemos pensar que la naturaleza del ser humano es la antagónica y que piensa que para existir debe eliminar a un adversario. No lo sé. Eso, por ejemplo, puede anidar no sé, en la teoría, ¿no es cierto? Cuando tiene que agrandar sus ejércitos, tiene que profesionalizar sus ejércitos, necesita imperativamente nutrir a esos ejércitos de alimentos, de ropa, de educación, ¿sí? De lo que podemos llamar disciplinamiento. Y para hacer todo eso, la administración de
quien está a cargo de ese territorio, que puede ser un rey o un noble, hay nobles que fueron tan grandes como reyes, necesita escuchen esto que voy a decir ahora, de una clase productora, esto es muy importante, porque acá aparece el elemento que va a llevar a las revoluciones, necesita de una clase productora que le provea todos los elementos necesarios para desarrollar su administración. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por ejemplo, ¿quién va a producir los alimentos para la administración? Que son todo el reino con toda su seguridad y sus ejércitos y piripipi. Bueno, una clase productora. Lo mismo con todos los bienes que consume el reino. Alimentos, vestimenta, educación. Profe, ¿Sí? disculpe la interrupción. No, tranquilo. La idea de esto de que para lograr todo esto de mejorar sus ejércitos, profesionalizarlos, necesita una clase productora para desarrollar una administración. Me quedé ahí medio boyando. Claro, mira, es así, pero pensalo en la práctica. Vos vos sos rey, querés conquistar el territorio al lado, te sentís amenazado, necesitas, bueno, quiero agrandar el ejército. Lo primero que te pasa es que tenés un ejército de mercenarios. ¿Qué significa el mercenario? Gente que es paga, pero si de repente la compra a otro, le prestan servicio a otro. Está lleno de matones el mundo, ¿no es cierto? Acá alguien me dice, Erika me dice, no son leales. Claro, no son leales. Entonces, necesitas, por un lado, tenerlos bien comidos. Bueno, necesito alimento, ¿para cuántos? Y ahora son 10.000. Bueno, necesito comida para 10.000. No es poco. Y necesito vestirlos. Y no desalineados, necesito vestirlos a todos iguales. ¿Quién me va a hacer la producción de todas las armaduras? Y necesito caballos. ¿Cuántos? Bueno, bastantes. Y necesito lanzas y escudos, y necesito artillería pesada, liviana. Al mismo tiempo tienen que dormir. ¿Y dónde van a dormir? Bueno, tengo que crear vivienda. ¿Para dónde van a dormir? No puedo tirar abajo un árbol, una choza. ¿Correcto? ¿Se entiende, no, lo que estoy diciendo? Sí, profe. Pero es importante porque piénsenlo en la práctica. Esto por un lado desarrolla, miren, una burguesía que sea capaz, que es una clase productora, que sea capaz de nutrir todo eso. Y al mismo tiempo, una dinámica interna de los ejércitos que empieza a hacer ver al reino y al funcionariado como lo que después va a ser el Estado. Y va a entender que esa estructura de gobierno es también una posibilidad de ascenso social. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser una clase productora sin ningún tipo de prestigio que alguien que de repente no tiene ningún tipo de propiedad, pero que entra en un ejército que le dan armas, que le dan de comer, que le dan un estatus, ¿sí? Y que le permite cierto grado de ascenso y un poco de honradez respecto del resto de los que lo rodean. Entonces empieza a crear una dinámica interna interna y externa, al interior de los ejércitos, o de la administración del reino. Entonces, lo que quiero decir es que con las guerras y la expansión del reino, se empieza a desarrollar poco a poco y lentamente todos los elementos del Estado moderno. Pero al mismo tiempo hay que moralizar a las tropas, porque como bien decía Erika, no son leales. Y en ese moralizar a las tropas hace falta darles una identidad, una religión, una bandera, un sentido de pertenencia, alguna especie de elemento que los haga sentir que por pertenecer tienen algún derecho. Bueno, acá Ignacio Juan dice adoctrinamiento, llámenlo como quieran, pero alguna idea o alguna que los haga sentirse parte. ¿Entienden? Y también institucionalización, como dice Erika, sí. Por eso, vieron que les dejamos un textito dentro de los textitos. El primero que les dejamos fue, o uno de los primeros, fue uno de Rinesi, en donde trabaja algunos conceptos.
Y el primer concepto que trabaja para el estudio, digamos, de nuestra materia, él lo hace para otra que es teoría sociológica, pero lo mismo da. Él toma como primer elemento el conflicto. Si ustedes leen el de Rinesi, página, bueno, no sé si lo ubican, el primer elemento teórico que labura es el conflicto. ¿Y por qué el conflicto? Bueno, hay una idea detrás, que es que la historia, no sé si la palabra es avanza, pero se mueve en algún sentido a partir del conflicto. Es decir, el conflicto es lo que va generando de alguna manera los cambios. Es una forma de verlo. Podríamos pensarlo también de otra forma, ¿no? Pero nos gusta esta, acá. Entonces, ustedes pueden ver cómo a partir del conflicto se empiezan a generar todos estos cambios que nos van poco a poco en el tiempo trayendo a nuestra fisonomía actual. Lo quiero complejizar un poco más. Tenemos una administración, tenemos una clase productora y tenemos conquistas de territorios. Porque el reino cuando se expande conquista otros territorios, ¿cierto? Y para conquistar esos otros territorios necesita encontrar aliados en esos territorios. ¿Oyeron? No se puede conquistar un territorio sin tener aliados en ese territorio. Así funcionan las guerras. En cada una de las formaciones estatales que existían, reinos, ducados, principados, lo que sea, tenían esta misma dinámica. ¿Cuál? Una pequeña clase productora, una clase dirigencial o administración que recauda tributos y que está a cargo de la fuerza, y, bueno, el reino, digamos, los que ejercen el poder, los reyes o las autoridades principales. Toda la clase productora que vive alrededor del reino le paga tributos al reino. No, perdón. Le paga tributos a su autoridad de referencia. Eso es lo que quería decir. En cada pequeña administración se da la misma dinámica. Cada uno le paga tributos, ahí está, lo voy a decir bien ahora, al noble que tiene como referente. ¿Se entendió? Lo había dicho mal, perdón. No sé si espero que sí. Bueno, al noble que tiene como referente. También, en este mismo periodo, se pagan tributos a través del diezmo u otros mecanismos a la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía no lo dijimos y tal vez lo diga la clase que viene, o lo diga Ari después, no sé. Voy a poner una palabra ahora que es clave. La forma de legitimar el poder durante todo el periodo medieval es a través de la religión, y la religión de la Europa continental es el cristianismo. Y el único Dios es el Dios cristiano, que es antecedente del Dios judío, ¿cierto? Y bajo esa lógica, los reyes legitiman o fundamentan su poder. Y el único representante de Dios en la tierra es el Papa, y de alguna manera es el Papa el que organiza todo lo que es del Señor, y nosotros en realidad, en este periodo, si muy rápido me dicen, somos todos criaturas del Señor. En tanto que somos todos criaturas del Señor, la única forma de legitimar la organización del territorio es a través de la palabra del Señor. Y el único que es capaz de decirla o de decir la verdad son los agentes de la estructura de la iglesia.
Entonces, le acabo de complejizar la cosa. Tenemos, por un lado, una administración con un reino, con gente recaudadora de impuestos, con fuerza, con monopolio de la fuerza física, con clase productora, con un discurso legitimante que ancla ese ideario en la figura de Dios y de la religión cristiana. Y de esa manera componemos un montón de elementos que hacen a una formación de gobierno. ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿Qué significa legitimación? Significa cómo justificar, de alguna manera, cómo consensuar, cómo compatibilizar la existencia de un gobierno y que eso sea aceptado por todos y todas. Es decir, si alguien gobierna, puede repetirlo así, si alguien gobierna, tiene que hacerlo en nombre de algo. Si alguien gobierna, tiene que hacerlo en nombre de algo. Hoy, el gobierno tiene como base legitimante fundamental, escuchen, 2 puntos, la legalidad. ¿Por qué? Porque quien gobierna lo hace en función de las leyes que nosotros nos dimos, entre comillas, en algún momento de la historia. Pero en el periodo medieval no era bajo esta modalidad. La verdad no era la verdad racional, era otro tipo de verdad. La forma de legitimar el ejercicio de poder, la forma de justificar por qué alguien gobierna, no era a través de la legalidad. ¿Está lo que estoy diciendo? Y Yo tengo una pregunta. diga, Esto de que gobiernan en nombre de Dios, ¿es sí, para dar también el sentido de pertenencia ni hablar que al sí, ejército y a los demás? por O sea, supuesto. ¿lo usan como instrumento para eso? ¿O por qué usan a Dios como base de legitimidad? Yo no te diría lo usan, porque vos cuando decís lo usan a Dios, parece como que no creyeran en Dios y que en realidad hay como una especie de cónclave del ejercicio de poder que dicen, che, vamos a usar a Dios para. Y no, No, es que a eso va mi pregunta, o sea, si no realmente... creo que, yo no puedo, yo honestamente no te voy a dar una respuesta, hay que hablar con teólogos para poder dar una respuesta mucho más precisa. Y esto es mucho más sucinto, quiero decir, y acotado. La verdad es la verdad divina. Y yo casi que te podría... ¿Ari, son tuyos esos piripipipi? Sí, creo que sí. No, Bueno, la verdad era la verdad divina. Y yo no te puedo decir, no, mirá, los reyes sabían que Dios no existe. No, era la verdad divina. Y yo tengo que pensar hoy, yo no podemos pensar hoy como se pensaba hace 500, 600, 700 años. ¿Entendés? Entonces, si la verdad era esa, la verdad era esa. Hoy la verdad es otra, más o menos. Tampoco estamos en una crisis de la verdad. Yo no te puedo decir, lo usan. Era la verdad y punto. Igual, Elisa, lo que vos decís es interesante. Hay un autor que es muy importante, que se llama Maquiavelo, que lo habrán escuchado sentir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por lo menos de nombre. ¿Cómo no me dicen nada? Me hincha las bolas, gracias, ahí está, gracias que alguien me dice algo. Sí, Sí, profe. gracias. Y que, bueno, Maquiavelo, en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, y también ahí estamos poniendo ahí al príncipe como una parte integrante de su obra, sí hace esto que vos decís, Elisa. ¿En qué sentido? En que dice de alguna manera en el texto o afirma lo que nosotros hoy entendemos como la secularización de la política, es decir, separar a la política de la religión y entender a las religiones como instrumentos de dominación. Eso sí lo dice Maquiavelo, pero yo no puedo decir
que esto lo piense todo el mundo todo el tiempo en todas las épocas. No. Pero esto sí lo dice Maquiavelo. De hecho, en esa obra que les estoy mencionando, que se llama Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que es la gran obra de Maquiavelo, en un momento dice algo que es fundamental en la historia de la ciencia política, que es lo siguiente, dice Maquiavelo, dice así, dice, los mejores hombres sobre la tierra, dice Maquiavelo, son aquellos capaces de crear religiones. Pues, lo voy a volver a repetir, dice, los mejores hombres sobre la tierra son aquellos capaces de crear religiones, dice Maquiavelo. Y después agrega, bueno, y si no puedes crear una religión, bueno, utilizarás la fuerza, dice Maquiavelo. Pero tendrás que tener un excelente ejército. Pero guarda, dice Maquiavelo, y eso también lo agrega después en El Príncipe, la fuerza no dura para siempre. Porque en algún momento puede venir otra fuerza más grande. Pero a Dios, dice Maquiavelo, todos le temen. Y ahí radica su poder. ¿Entienden? Esto dice él. Literal, van, lo buscan, lo encuentran. Es apasionante porque lo está diciendo en el año 1500, que es un momento que uno puede pensar que es de gran esplendor para la Iglesia católica, aunque en realidad está sumergido el continente en un proceso de guerras en la que se están exterminando. Ya lo vamos a ver. Pero sí, ahí tenemos un autor, perdón, sí, lo de Marx, pero para Marx falta un montón, pero sí. Sí, ahí tenemos un autor que de alguna manera está evidenciando que se puede pensar en el ejercicio de poder y en formas legitimantes de ese ejercicio y que se podría pensar diferente a como se está pensando. También hay un papa que dijo en el año 1300 y pico, esto que voy a decir lo encontré en el diccionario de ciencia política de Bobbio, en el análisis de la variable, en un diccionario de ciencia política, una variable era poder, que es, bueno, poder cómo se define, y Bobbio en un momento dice que un cura en el año 1300 y pico, no un cura, el Papa, en un momento dijo, hay que creer más en Dios. Y eso aparentemente no, es un signo de debilidad, porque uno no podría poner en cuestionamiento la idea de Dios en el 1300. Y si dice hay que creer más en Dios, es que abre una grieta en la que se puede colar la idea de que alguien podría no creer en Dios. O sea, que yo no lo mencionaría. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Pero esto tiene que ver, ¿saben con qué? Con el empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? Y con esto voy a terminar. El empoderamiento sería de alguna manera la idea de que uno puede gobernarse por sí mismo. ¿Y cuándo uno piensa que puede gobernarse por sí mismo? Cuando siente que tiene la capacidad de hacer un montón de cosas sin depender de los demás e incluso que puede condicionar a los demás. Cuando hay un montón de personas que por las cosas que hacen sienten que pueden condicionar a los otros, se empoderan. Por ejemplo, si vos sos una clase productora y vos sabés que sin vos el rey no va a poder alimentar al ejército o no va a tener las armas que necesita, vos te pones en otra relación de fuerzas en la negociación. ¿Entienden lo que digo? Si vos sos capaz de articular un discurso y todo el resto, miren, voy a tirar algo que no expliqué, pero todo el resto de la población no sabe ni leer ni escribir, son analfabetos. Vos te sentís en la capacidad de introducir cualquier tipo de idea. Entonces te empoderás. Pero cuando te encontrás del otro lado que alguien sabe leer y escribir y que te puede decir algo distinto, bueno, la relación de fuerzas ahí se equipara un poco. Y lo mismo pasa con la relación de fuerzas no en el campo de las ideas, sino en el campo de la fuerza física. Cuando el ejército institucionalizado advierte que está en condiciones de servir a otros nobles o de servir sus propios intereses, se empodera. Bien, por eso el ejercicio de poder siempre es un equilibrio muy, muy delgado, o siempre está en cuestionamiento, porque el empoderamiento de toda la sociedad es real y ocurre todo el tiempo. Ari, igual vos vas a seguir explicando, poniendo fechas y vas a mencionar, porque ni siquiera pude explicar, Ari, te lo voy dejando,
el tema de que escuchen, porque estamos haciendo producción, esto es producción, eh, el tema de cómo el proceso que va de 1100 a 1350 tiene ese parate a partir de la De la peste, famosa peste negra, y sí. y cómo vuelve todo en el 1400 y cómo todo este mecanismo que acabamos de explicar se empieza a profundizar. Pero bueno, vos lo vas a explicar ahora, ¿no? Sí, tenemos muchos temas, mucho contenido, tenemos varias clases. Yo lo voy a mencionar, no lo voy a profundizar porque sé que te gusta mucho a vos el tema de... Lo menciono, pero vos lo Bueno, profundizás, la peste está bien. negra, la No te preocupes, reforma. decí lo que quieras. Y después ayornamos el miércoles que viene, en función de lo que estuvimos diciendo. Escuchen una cosa, vamos a hacer así. Como estuvimos, vieron que tardamos un poquito al principio en dar el link. No era que estábamos pelotudeando, era que estábamos probando ver si Ari podía grabar con mi sesión. Y yo me iba y él entraba y si grababa. Sí, es increíble de la peste negra, sí. Y Me van a preguntar a mí de la peste negra. está Eso, bien, eso perdón. Y lo que nos pasó fue que no pudimos ver si él puede grabar lo que yo dejé. Entonces vamos a hacer 2 clases. Yo salgo, hacemos un corte, una quebrada, 5 minutos, Ari les pasa nuevo link, ¿correcto? Y siguen y le dan duro y parejo hasta las 11:30, ¿está? Y después dejamos las 2 clases a disposición, más textos, los volvemos locos. Pará, y una cosa que me quería decir, que la tiro nada más, vieron que dije que el gobierno es, porque lo dije, no lo dije y me quedo dando vueltas, el gobierno puede hacer por la voluntad de Dios, y quiero decir algo más, y también era por derecho de conquista, esto es re importante, no lo dije, por lo menos tomen nota, por derecho de conquista. Había muchos reyes que conquistaban otro territorio y le imponían su religión al otro territorio y ejercían el gobierno por derecho de conquista. Lo digo porque nos va a surgir después, y no todos gobernaban en nombre de Dios, sino que también se gobernaba por derecho de conquista, que dice Maquiavelo son las 2 formas de anexar territorios de alguna manera. Bueno, ya está. Lo dije, después lo voy a desarrollar. Quería tirarlo nada más. ¿Estamos hasta acá? Fíjate que Emily tiene la mano levantada. Sí. Sí, a ver. Sí, no, que a mí me parece curioso porque entonces la representación no se va a reflejar por un interés o una necesidad real, sino por quien más miedo imponga. No sé. No, pero cuando digo no sé, es un no sé real. Es un no sé, es un honesto, intelectualmente honesto, no sé, porque esas son respuestas que no podemos dar. No puedes decir, no, hoy el que gobierna, gobierna porque infunde temor en los demás. No, no. Yo no me animaría a decirlo así, ¿me entendés, Emily? Eso no significa que no exista ese elemento, pero yo pienso que si yo tengo una respuesta honesta, en el bar de amigos mismo, digo, no, es un montón de elementos, no es uno solo, ¿me entendés? Y hay informaciones que explicar. De hecho, la palabra que vamos a usar sería hacer una especie de genealogía hacia atrás para entender cómo se dieron esas formaciones, bajo qué parámetros y cómo se piensan hoy. Y algo del miedo seguramente haya. ¿Sí, Erika? Buen día, profe. No, solo quería agregar que Maquiavelo hablaba acerca justamente del miedo barra amor. O sea, decía que básicamente era mejor que un rey fuera temido que amado, porque a la mera hora, o sea, al momento de probar la lealtad, era mucho más fácil que una persona que, digamos, simpatiza con el rey lo traicione que lo hiciera alguien que realmente le teme. Sí, me acuerdo. Hay un famoso capítulo, es mejor temido que ser temido que ser amado. Igual ahí, no sé si es amado, porque también era conveniencia. Si no lo aman, lo pueden traicionar en cualquier momento, pero sí, me acuerdo. Melanie. Sí, profe, yo nomás era para preguntarle porque usted habló sobre que se iba desarrollando una burguesía en la clase productora. ¿Eso lo vamos a ver, digamos, cómo se va desarrollando? Sí, Porque full, habló full. de administración también. Sí, lo vamos a ver full, porque ahí está el sujeto protagonista de la historia. De hecho, mira, bien, Melanie, el texto que dejé de José Pablo Feynman, que arranca con Colón, si lo leen, son poquitas páginas,
Él empieza con Descartes y el sujeto capitalista. Y el sujeto capitalista es la burguesía. O sea, cuando Feynman empieza a aplicar en la, ¿cómo se llama? En el Renacimiento, separa él. Y el sujeto protagonista es la burguesía y es lo que nosotros vamos a desarrollar. De hecho, en un momento Feynman dice que durante la era medieval no pasó nada. Y después tiene un paréntesis que dice, bueno, los medievalistas se van a enojar conmigo. Es cierto, porque en la Edad Media pasó de todo. Y Feynman sabe que pasó de todo. Pero lo vamos a recontra profundizar porque esa es nuestra propia esencia. Entonces vamos a explicar cómo se desarrolla esa burguesía, cómo esa burguesía se separa en dos, en clase productora, poseedora, como el compañero que tiró lo de Marx. Bueno, dijo otra cosa de Marx, pero cómo esa clase se separa en dos, una clase que es dueña de los medios de producción y otra clase que es solamente dueña de su fuerza de trabajo y nada más, y ahí se produce un antagonismo. Todo eso lo tenemos que ir desarrollando porque esos son los fundamentos de nuestra historia contemporánea. Pero tenemos historia medieval, historia moderna, historia contemporánea. En todo ese proceso hay formación constitucional. No es de casualidad que pasamos de Dios a la Constitución como forma rectora de la legitimidad, no es casualidad. Tenemos que ir desarrollándolo. Tenemos básicamente título o algo más. Perdón, porque ya como Melia ni lo dijiste, lo tengo que decir. La clase productora, al empoderarse, tomen nota si quieren, va a tener que buscar un nuevo discurso legitimador. Y ahí va a aparecer el derecho reemplazando el discurso legitimante de Dios. Porque la clase burguesa no puede gobernar con el mismo discurso de sus oponentes, que serían las monarquías absolutas. Falta mucho para esto, pero este es el recorrido que vamos haciendo. Y ahí empieza a aparecer el derecho como elemento legitimador. Que Weber lo menciona cuando habla, ya habrán visto Weber, entre las formas legítimas de gobierno, la racional como la más importante. ¿Alguien más? ¿Hacemos una pausa? Y sigue con Ari. ¿Listo? Salimos de esta clase, después Ari manda otro link.